Muy bien, pues la temática pues que nos va a ocupar estos 3 días, supongo yo, porque es una temática bastante amplia, ¿verdad? Lo que se refiere a las partes, sobre todo por la importancia que tienen las partes en el proceso. Sin las partes es imposible un proceso, ¿verdad? No, no habría proceso. Entonces, hay que comprender em, quiénes son las partes. Y bueno, obviamente en todo conflicto nos vamos a enfrentar con eso, con una disputa, ¿no? De posiciones que van a representar, pues, el curso del proceso. Entonces, a las partes se les conoce de esa manera, como las partes procesales o como los sujetos procesales. Si hablamos en materia civil, en materia eh, laboral, administrativa, mercantil, vamos a encontrar casi siempre esto, el término de partes. Cuando hablemos de materia penal, eh, mm, pues el proceso se refiere, ¿verdad?, a sujetos procesales, pero también menciona el concepto de partes. Entonces, si nosotros encontramos que nos dice las partes o los sujetos procesales, vamos a estar hablando de los mismos, ¿verdad? No deberíamos de confundirnos en ese sentido. Pues bien, he querido empezar por el proceso civil porque pues, es el que abarca, pues, como decíamos, de acuerdo a aquel artículo 22 que habla sobre el principio de la supletoriedad del proceso civil, ¿verdad? Que abarca pues también otras materias, entonces vamos a empezar por este. Y posteriormente vamos a hablar del penal, como les decía. Pero todo lo referente a las partes procesales lo encontramos en el Código Procesal Civil del artículo 59 al 94, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar todo. Igual, pues en el transcurso de la clase y con las diapositivas vamos a ir desmenuzando esos artículos de manera pues un poquito rápida, ¿no? Pero con el objetivo de que ustedes comprendan. Entonces, cuando nosotros hablemos de partes en estas materias, ¿no? Civil, laboral, mercantil y análogas, cualquier otra, siempre que no sea penal, ¿eh? Apartémonos un momentito de ese pensamiento. Entonces, cuando hablemos de partes, vamos a estar hablando del demandante y del demandado, ¿verdad? Ellos van a ser las partes procesales. Em, Tengan en cuenta ustedes que el abogado no es parte en el proceso. El abogado es únicamente un profesional, ¿verdad? Que brinda su asistencia técnica profesional a la parte. Entonces, usted como abogado no se vaya a considerar nunca parte en el proceso, a menos que sea una parte, ¿verdad? A menos que usted sea el demandante o el demandado como tal, porque usted es el que está reclamando su derecho, ¿verdad? O a usted le están reclamando un derecho como demandado. Pero el abogado es eso, es un asistente técnico profesional de la parte. Porque la parte, pues, generalmente no va a ser un abogado, ¿verdad? Y para eso están los abogados. Entonces, eh, otro término que, por ejemplo, se utiliza y que lo vamos a ver es el de litigantes. Los litigantes son las mismas partes, porque son los que están en litigio. La palabra litigante viene de litigar, ¿verdad? De los que están en el conflicto. No son los abogados los litigantes, ¿ok? Los abogados van a hacer eso, los profesionales del derecho, ¿verdad? Los técnicos que asisten al litigante, el que está en disputa. Entonces, por eso es que no se debe personalizar, al menos cuando nosotros tengamos nuestra función, pues, de trabajo, no debemos personalizar en ningún momento, ¿verdad? El conflicto. Usted cierra un caso y se acabó. Usted no tiene por qué quedarse con resentimientos o cualquier situación de esa índole, ¿no? Posteriormente a un caso que ha conocido. Entonces, apartémonos de ese pensamiento de que el abogado es litigante. El abogado es un procurador de la justicia. Usted va a procurar, pues, que su representado obtenga lo que desea, ¿no? Y si es un demandante, pues va a querer que se le declare con lugar la demanda. Y si su representado es el demandado, pues entonces
va a querer que se declare sin lugar. Cuando veamos la parte de la postulación procesal, vamos a referirnos también a otro apunte, que probablemente lo veamos mañana. Pero, por ejemplo, el abogado también se le conoce como representante procesal y como apoderado legal, ¿verdad? Muchas veces dice, pues yo soy el apoderado legal de la parte demandante o el apoderado legal de la parte demandada o el representante procesal de la parte demandante o representante procesal de la parte demandada, pero nunca va a ser litigante, ¿ok? Entonces, las partes, pues en esencia, en este tipo de procesos van a ser esos. Además, como vemos en la diapositiva, hay otras tipologías, si queremos verlo de esa manera, o formas de llamar a los litigantes, a las partes, a los intervenientes en el proceso. Y que son el ejecutante y el ejecutado. El ejecutante y ejecutado se va a utilizar pues en aquellos juicios de ejecución de una sentencia, ¿sí? Cuando ya se alcanzó pues una sentencia, entonces hay que ejecutarla y ya las partes ya dejan de ser demandante y demandado y se convierten en ejecutante y ejecutado. O lo que se deriva también en acreedor y deudor, ¿verdad? Que son términos propiamente civiles, pero que se utilizan también en las otras materias. El trabajador, por ejemplo, se vuelve el acreedor cuando el patrono está obligado a pagarle las prestaciones laborales, indemnizaciones y derechos adquiridos, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces él se vuelve un acreedor porque el patrono tiene una deuda con él, ¿verdad? Una deuda que consiste en el pago monetario. Entonces, por eso podemos encontrar estas figuras también cuando hablemos de partes, ¿verdad? Ejecutante, ejecutado después de la sentencia, o sea, con el objetivo de ejecutar la sentencia, y acreedor o deudor cuando pues se hable de una cantidad pecuniaria, ¿no? Estamos hablando de situaciones pecuniarias, o sea, situaciones de dinero. Em, También en los procesos vamos a encontrar lo que se llaman partes públicas, ¿verdad? El Estado como tal viene a ser una parte pública, ¿verdad? Y el artículo 59 del Código, perdón, no, el artículo 65 del Código Procesal Civil, pues nos habla de esto precisamente, ¿verdad? Que las administraciones públicas pueden ser partes civiles, ¿verdad? ¿Cuándo? Bueno, cuando el Estado o las entidades descentralizadas o de economía mixta intervienen en un proceso civil, cualquiera que sea su posición procesal, y se sometan al Poder Judicial sin más normas particulares que las expresamente señaladas por el Código u otras leyes. Eso es lo que dice el artículo, lo estaba leyendo. Pero en sí, ¿cuándo el Estado va a ser parte? Por ejemplo, cuando el Estado parte en un proceso civil o similar. Cuando el Estado, por ejemplo, eh, arrienda un edificio que le pertenece a una persona natural, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es el propietario de un edificio y el Estado eh, arrienda, ¿verdad?, su edificio para tener una oficina pública ahí, entonces el Estado se convierte en una parte eh, del proceso, ¿verdad? Si en caso, por ejemplo, el Estado a usted no le paga las mensualidades que corresponde, ¿verdad? ¿Usted cómo va a reclamar entonces? Bueno, se va por la vía civil, interpone una demanda, ¿verdad?, de incumplimiento de pago, ¿verdad?, por el proceso que sea el que corresponda, pero el demandado va a ser el Estado. Entonces, en ese caso se vuelve una parte civil, a pesar de que estamos hablando de una institución pública o de una persona de naturaleza jurídica pública, ¿verdad?, se convierte en una persona pues que debe ser demandado por la vía civil. Entonces es parte en el proceso, ¿verdad? Eso por citar un ejemplo, ¿verdad? También pues pueden haber otros ejemplos como en contrataciones, ¿no? Si el Estado es quien le contrata a usted, por ejemplo, ¿verdad? Que ya hay unas leyes especiales incluso, ¿verdad?, de contratación del Estado y eso, pero en resumen es cuando el Estado contrata o cuando el Estado se vincula con personas civiles. Entonces se vuelve también el Estado una parte civil. Eh, Otra situación que encontramos de partes públicas, pues es la del Ministerio Público, ¿verdad? El artículo 69, al menos para esta parte,
pues también hace referencia que el Ministerio Público va a ser parte dentro de los procesos civiles. ¿Cuándo? Bueno, se le otorgan algunas atribuciones, tal como establece el artículo 66. Lo que menciona el artículo es que el Ministerio Público intervendrá como parte civil en el proceso civil en defensa del interés general cuando la ley así lo prevea. Por ejemplo, en los procesos de incapaces y de menores. El mismo código, el artículo 630, para citárselos también, no lo puse en la diapositiva, pero en eso se lo voy a agregar, en el artículo 630 del mismo Código Procesal Civil, pues establece que el Ministerio Público deberá representar a aquellas personas que carezcan de capacidad, que ya vamos a ver ese otro elemento. ¿Qué persona carece de capacidad? Pues una persona que no tiene la suficiente capacidad intelectual, ¿no? Para poder decidir por sí mismo. Entonces, tiene que intervenir el Ministerio Público como representante del Estado, ¿verdad? ¿Para qué? Para velar porque a esa persona pues no se le atropellen sus derechos. También va a intervenir en los procesos donde existan menores, por ejemplo, en los procesos de familia, ¿no? Un proceso de divorcio, donde hayan menores, un proceso de alimentos, un proceso de reconocimiento de paternidad, un proceso de tutela de menores, un proceso de adopción. Todos estos procesos el Ministerio Público va a ser parte. Va a ser parte de alguna manera como una parte tercera, ¿no? Como un observador o un veedor o auditor para que se respeten los derechos de los menores en ese caso. De hecho, hay un principio fundamental del derecho de niñez, ¿verdad? Y que es consecuentemente aplicado en el proceso de familia, que es el interés superior del menor, ¿verdad? Que siempre pues las partes tendrán que estar por debajo del interés superior del menor. Como en el caso de un divorcio, ¿no? Lo que va a primar va a ser que si una pareja se está separando y tiene hijos menores de edad, pues lejos de las causales de ellos, de divorcio, lo más importante es que esos menores queden pues en las condiciones menos gravosas posibles para ellos. Entonces, ahí, aparte de que esté el juez, porque el juez es el que va a resolver, pero debe haber una parte que audite o que esté observando ese cumplimiento efectivo. Y en ese caso, pues, asume el Ministerio Público como parte pública. Por eso la importancia, les mencionaba anteriormente, de que el fiscal conozca el proceso civil también, no solo el penal. Entonces, es fundamental, ¿verdad?, la presencia del Ministerio Público en estos casos. El mismo, bueno, el 67, que es el siguiente, referente al Ministerio Público, habla que pues los plazos, ¿no? Los plazos que los representantes del Ministerio Público deben cumplir con los plazos eh, que establece la ley, ¿verdad? So pena de que incurran en una responsabilidad. Y aquí, por ejemplo, hay una demanda, por decir así, eh, y yo se lo atribuyo pues obviamente a la falta de personal y de recursos, ¿verdad? Porque se da mucho que hay otros tipos de procesos donde se requiere la opinión del Ministerio Público. Por ejemplo, en los procesos de declaratoria de herencia, que es materia civil, ¿ya? Entonces, en proceso de declaratoria de herencia es necesaria la opinión del fiscal. Y el fiscal a veces se tarda 1, 2, 3 meses, 4 meses para emitir esa opinión, cuando eh, le puede tomar cuando mucho 2 horas, ¿no? de su trabajo. Y ellos, pues lo que dicen es que tienen mucha carga en materia penal, y tienen razón, tienen mucha carga en materia penal, ¿verdad? Entonces, el problema está en la falta de recurso humano, ¿verdad? Pero al menos el proceso civil ya le manda, ¿verdad?, de que debe cumplir con los plazos so pena de incurrir en responsabilidad. ¿Qué significa so pena? Bueno, que puede ser sancionado, ¿no? Con una deducción de responsabilidad de su parte si no cumple con esos plazos. Pero eso, ¿no? Eso básicamente es la participación del Ministerio Público en los procesos civiles. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Quiénes son las partes? ¿Sí o no? ¿Hay alguna duda?
Yo creo que estamos bien, abogado. Bueno, pues así lo esperamos. Gracias, Fernanda. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, les mencionaba un elemento importante que se llama capacidad. La capacidad para ser parte. Esto lo encontramos entre los artículos 60, 61 y 62, ¿no? ¿A qué se refiere la capacidad? Bueno, básicamente, en esencia, todos podemos acudir a los tribunales, ¿verdad? De acuerdo, de como veíamos en los principios, todas las personas tenemos esa facultad de poder acudir a un juzgado para que se nos declare un derecho, ¿no? O se nos establezca un derecho que nos asiste. Ahora, hay que establecer en qué consisten las capacidades, ¿no? Porque no todas las personas, a pesar de que todos tenemos derecho a acceso a la justicia, no todos podemos comparecer por nuestra propia mano. Como un niño, por ejemplo, como el caso que estábamos mencionando, ¿no? Un niño que requiere el reconocimiento de paternidad, ¿podrá acudir ante un tribunal? Obviamente no, ¿verdad? Porque no tiene la madurez, ni en edad, ni intelectual para poder, hacer efectivo el reclamo de su derecho. Entonces, el artículo 61 nos establece una categorización de quiénes son los que tienen capacidad para ser parte. Y en primer término dice las personas naturales. Bueno, las personas naturales, como sabemos, son ustedes y yo, ¿no? O sea, todos los seres humanos. ¿Verdad? Las personas jurídicas, pues ya sabemos, son las asociaciones, fundaciones, corporaciones, el Estado mismo es una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos tenemos capacidad para poder comparecer. El concebido no nacido tiene capacidad. Ahora, para todos los efectos que le sean favorables. Es decir, el feto que se encuentra en el vientre de una madre tiene capacidad para ser parte, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de esto del reconocimiento de paternidad, en el caso de derechos de sucesión, o sea, derechos de herencia, también tiene capacidad. La misma Constitución de la República, ¿no? Reconoce que al que está por nacer le asisten los mismos derechos que el nacido. Entonces, también tiene capacidad para comparecer a un juicio o para ser parte. Las personas jurídicas públicas también menciona el artículo, ya adelantábamos, ¿no? Las personas jurídicas privadas, civiles, mercantiles, nacionales, extranjeras, constituidas legalmente, ¿sí? Todas las personas jurídicas entonces. Además, las masas patrimoniales o los patrimonios separados, sin titular o facultad de disposición de administración. Las masas patrimoniales pueden ser eh, los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser parte también. Ser parte, o sea, ser una parte reclamante, que nos quede claro, ¿eh? También las entidades sin personalidad jurídica que contraten con terceros o le causen daño, o las que la ley reconozca capacidad para ser parte. ¿Quiénes podrían ser esto? Personalidades o entidades sin personalidad jurídica. O sea, el anterior nos mencionaba en el numeral 4, que hace referencia a las personas jurídicas privadas, hace referencia a los que están constituidos legalmente. Hay entidades eh, o personas jurídicas que no tienen, que no están constituidas legalmente. Por ejemplo, una empresa o una pequeña, mediana empresa, ¿no? Que esté recientemente creada y no haya agotado todavía la vía de inscripción legal, ¿no? Para que se le reconozca como persona jurídica. Pero desde el momento en que empieza a contratar, por ejemplo, contrata proveedores, ¿verdad? Para que le lleven producto, eso ya es una relación que genera pues una relación mercantil o podría ser una relación civil. Además, pues la empresa que está recientemente creada puede contratar empleados. Ya hay otro tipo de relación, ¿no? Tiene una relación mercantil, tiene una relación laboral. Además, el lugar donde tiene el establecimiento es alquilado, una relación civil. Entonces vemos que una entidad que todavía no está legalmente constituida porque está en el proceso para una inscripción de persona jurídica, pues lleva un término, lleva un tiempo.
¿verdad? Y eso pues no le priva de que pueda empezar a establecer este tipo de relación. Entonces también puede ser parte y ya el proceso lo previene, ¿no? Que a pesar de que no esté inscrito, tiene capacidad para ser parte. El Ministerio Público, ¿verdad? Ya lo mencionábamos, tiene esa, respecto a los procesos donde la ley lo exige, ¿verdad? Que tenga que intervenir como parte. Los grupos de consumidores, por ejemplo, los grupos de consumidores o usuarios afectados, dice el numeral 8 del artículo 61, así como quienes tengan capacidad para ejercer pretensiones colectivas en los términos previstos de este código. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer efectivo el derecho de consumidor, ¿no? O el derecho de usuario, cuando un proveedor de servicios no nos está cumpliendo con lo que nosotros contratamos. Bueno, eso nos da capacidad para ser parte por la vía civil. Y ahí incluso interviene también la Fiscalía del Consumidor, ¿verdad? Como parte dentro del proceso. Y finalmente dice las sociedades irregulares. Sociedades irregulares son aquellas que no tienen un ejercicio continuo, sino que funcionan tal vez durante un tiempo. Por ejemplo, esas sociedades como, para citarle ejemplos, que funcionan para las ferias, o sea, para eventos especiales, ¿no? O específicos, o para un concierto. En los que viven en Tegucigalpa ven eso, ¿no? Hay grupos o asociaciones que contratan un concierto y hay un promotor que trae un artista, etcétera. Durante ese momento es una sociedad, pero es irregular porque no está constantemente, no es todo el tiempo que está en ejercicio. O en las ferias, ¿no? Que vemos en las ferias patronales también surgen comités de feria y esos comités de feria también son asociaciones o sociedades irregulares. Entonces, también tienen capacidad para ser parte. Pero eso es capacidad para poder reclamar derechos, ¿no? Decíamos, personas naturales no distingue edades, ¿verdad? En primer término, no hay edades. Todos podemos reclamar derechos. Pero el artículo 2, perdón, 62, habla de la capacidad procesal, que esa es la diferencia, ¿verdad? Y es la capacidad para poder comparecer en un juicio o para poder representar a otro en un juicio. Pues bien, en este caso sí que hay unas circunstancias, ¿no? El artículo 62, pues dice que en su numeral 1 solo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Pleno ejercicio de los derechos civiles, pues es básicamente que sea mayor de edad, y cuando me refiero a mayor de edad es mayor de 21 años, que esté en el pleno uso de su capacidad intelectual, que no tenga ningún tipo de interdicción civil, es decir, no tenga ningún delito, ¿verdad?, por el cual se le haya condenado en un juicio, no esté privado de libertad, ¿verdad?, porque cuando está privado de libertad a una persona se le restringen sus derechos civiles, ¿verdad?, y se pone en esa interdicción civil, se le cortan esa facultad de ejercer plenamente sus derechos civiles. Entonces, todos los que estén en el ejercicio de sus derechos civiles pueden comparecer ante un tribunal. Los menores de edad, entonces en este caso, no podrían comparecer en un tribunal. ¿Lo hacen a través de quién? A través de un representante legal. ¿Y quién es el representante legal de los menores? Su tutor serían sus padres, sus Los abuelos. padres, el tutor, ¿verdad? O incluso, ¿qué pasaría en el caso de un niño que no tenga ni papá, ni mamá, ni abuelos, ni tíos, y no tenga quién por él? El ministerio. El Ministerio Público, es correcto, porque es la personalidad de parte del Estado, ¿no?, para defenderle en sus derechos. Muy bien, Leo. Entonces, el numeral 2 de este artículo 62 habla de eso, que en otro caso, pues en caso de que no tenga derechos civiles o pleno ejercicio de sus derechos civiles, se va a seguir las siguientes reglas. Primero, las personas naturales que no se hallen en el caso numeral anterior, que es el de los derechos civiles, habrán de comparecer mediante representación o con la asistencia, ¿verdad? La autorización o la habilitación de un defensor. Ya decimos, ¿no? Los menores de edad.
Por los concebidos no nacidos comparecerán las personas legítimamente le representarían, los padres. Por las personas jurídicas, pues van a comparecer las personas que lo representan. ¿Quiénes representan a una persona jurídica? ¿Quién representa, por ejemplo, a la empresa? El gerente de la empresa, ¿verdad? ¿Quién representa al banco? Pues el presidente de la Junta de Administración o el gerente general, ¿verdad? Entonces, los que representen a la persona jurídica van a ser los representantes. Si hablamos de una institución pública, por ejemplo, la municipalidad, ¿quién representa a la municipalidad? El alcalde, ¿verdad? Y a la secretaría, vaya a una secretaría del Estado, pues lo va a representar el secretario de Estado o el director administrativo, ¿verdad? Ellos son los representantes que según designen las leyes. Y para las entidades que no tengan personalidad, comparecerán en juicio, pues las personas, menciona el inciso de este numeral 2, artículo 62, que para esas personas que no tengan personería, entonces van a comparecer todas las personas a quienes la ley en cada caso pues le atribuye representación, ¿verdad? Si es una asociación, como les decía, un comité de la feria, ¿no? Que ha contratado proveedores, ha contratado personal. Entonces, si contrató proveedores, relación mercantil. Si contrató empleados, pues relación laboral. Y si alquiló un local, pues relación civil. Vemos como una multiplicidad, ¿no? de actuaciones que tuvo y que después lo demandan. Bueno, ¿quién lo va a representar ahí? Pues ¿a quién le reclamamos? ¿A quién le va a reclamar el proveedor? ¿A quién le va a reclamar el trabajador? ¿A quién le va a reclamar el arrendador? Pues a todo el comité, ¿verdad? A todas las personas involucradas. Entonces, eso es básicamente lo que trata la capacidad, ¿no? Para poder comparecer en un juicio. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Estamos claros? Claros y claras. Clarines, clarines. A ver, ¿una duda? Abogado, tengo una pregunta. Solo quería saber, no me quedó claro con relación a las masas patrimoniales. ¿Quiénes eran? Sí, estábamos hablando de los que tienen capacidad para ser parte, ¿verdad? Que pueden reclamar, que era el artículo anterior, el 61. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados sin titular con la facultad de disposición de administración, dice el artículo. Una masa patrimonial puede ser, les decía yo, un sindicato o una asociación gremial, ¿verdad? Que represente un interés colectivo, ¿verdad? Pero podría ser también, los herederos de un causante, ¿no? Los herederos de una persona que ha fallecido y que son varios, entonces se constituyen en una masa patrimonial, porque lo que van a pedir, pues, es eso, la declaratoria sobre un patrimonio existente, ¿no? Entonces, básicamente, pues ellos, ¿verdad? Podrían considerarse como en ese grupo, ¿sí? Gracias, abogado. Excelente, ¿no? De eso se trata. Bueno, entonces, seguimos. Si no hay más dudas, seguimos con el otro punto. Son 4 punticos que vamos a ver hoy. Teníamos la capacidad y vamos con la legitimación. Esto es fundamental, la legitimación que lo encontramos en el artículo 64, que es lo que sigue, ¿no? La legitimación puede ser, de acuerdo a los procesos, ya decíamos, civiles y análogos, ordinaria o extraordinaria. ¿Cuándo va a ser la legitimación ordinaria? Bueno, son partes legítimas, ordinarias, las que comparecen y actúan en juicio en posición jurídica contrapuesta, ¿verdad? Afirmándose los titulares de la relación jurídica o objeto litigioso, sea inter vivos o sea mortis causa. Entonces, si usted es el demandante en una demanda de pago, pues usted tiene legitimación ordinaria, ¿verdad? Porque usted comparece en el juicio en una posición jurídica, ¿verdad? Siendo el titular de esa relación, ¿verdad? De esa deuda. Porque usted es el acreedor, a usted le deben. Y el deudor es la parte legítima titular de la deuda, ¿verdad? En este caso, pues el demandado. Pero
Los que están en contraposición van a ser las partes legítimas ordinarias. Entonces, todas las personas que estén en esa situación de titularidad, ¿verdad? De titularidad de la relación jurídica o del litigio, del conflicto, van a ser parte legítima ordinaria, ¿verdad? Y puede ser un conflicto entre vivos o entre muertos, como decimos, ¿no? Vaya, entre vivos pues se entiende, ¿no? Obviamente si usted va a demandar a una persona que tenga vida. ¿Cuándo sería un conflicto o una legitimación ordinaria mortis causa? En los casos de herencia, ¿verdad? De sucesiones. O por ejemplo, vaya, cuando un menor no nacido, ¿verdad? La madre de ese menor pues queda embarazada y fallece el padre del bebé, ¿no? Ya se murió y entonces aquel que está todavía por nacer, que todavía no ha nacido, pues puede reclamar, ¿verdad? Después de que nazca incluso, o dentro del vientre de la madre, a través de la representación de la madre, puede reclamar el litigio y sería un titular, eh, o sería, perdón, una parte legítima, ordinaria, ¿verdad? Entonces todo el demandante o demandado que esté involucrado en el proceso, que tenga relación directa en el proceso, tiene la legitimación ordinaria. Ahora, ¿cuándo hay una legitimación extraordinaria? Bueno, pues la ley, pues tal como establece el código, no dispone que las leyes pueden otorgar en determinados casos, en determinados supuestos, sea por tratarse de una sustitución procesal o bien por razones de interés público o social, la legitimación extraordinaria a personas distintas de la relación jurídica o del objeto litigioso. ¿Cuándo sería una legitimación, una parte entraría en un proceso con legitimación extraordinaria? Como el caso que les mencionaba del Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público es una entidad de interés público, ya el nombre lo dice, ¿no? Entonces, la legitimación del Ministerio Público va a ser siempre extraordinaria, porque va a representar a otro. Entonces, está sustituyendo procesalmente al titular, ¿verdad? Está sustituyendo al que tiene la legitimación ordinaria. Entonces, usted no tendría, ¿cuándo no tendría legitimación ni ordinaria ni extraordinaria? Pues cuando no pueda ni sustituir a un titular y tampoco le asista el derecho, ¿verdad? Hay otras situaciones, por ejemplo, que se le llama cuando hay un tercero, ¿no? O las tercerías. Vaya, en los casos donde una empresa, por ejemplo, quiebra, ¿no? Entonces tiene un proceso de liquidación, se le llama. Y ahí interviene, vaya, todos los demandantes, ¿no? Ahí la empresa, vaya, digamos, es un banco y el banco tenía deudas. Entonces, todos los acreedores lo van a venir a demandar, ¿verdad? Para querer rescatar el poquito dinero que quede. Pero va a haber un tercero interesado en esa parte, ¿verdad? Entonces, podrá haber una demanda de reclamo de pago, ¿verdad? Por las deudas de parte de los acreedores. Entonces, todos los proveedores, ¿verdad? Todos los que le daban producto o que proveían a esta institución, a este banco. Entonces lo demandan para que les pague, para que de lo que se liquide, se les pague. Pero hay otras personas interesadas, que son unos terceros, que se llaman trabajadores. Entonces ellos pueden intervenir en el proceso y también estarían legítimamente pues capacitados para poder integrarse e incorporarse al proceso. ¿Por qué? Porque tienen interés directo, ¿verdad? ¿Qué tal si las deudas eran tan grandes que se lleven todo el capital que queda, ¿verdad? O toque que subastar todos los bienes que tenga esta institución para pagarle a los deudores, a los acreedores, perdón. ¿Y cómo se van a quedar los trabajadores? No se pueden quedar en baile, como decimos, ¿verdad? Hay que pues sanear ese derecho que les asiste a ellos primero. Entonces, ahí es donde obviamente ese proceso se vuelve un tanto turbulento y bastante complicado y litigioso, pero ahí donde pueden intervenir otros, ¿no? Que no sean titulares directos de la relación de deuda o la que en primer término se planteó, pero que sí tengan interés legítimo, ¿verdad? Procesal para incorporarse al proceso, que mañana vamos a hablar de eso, de la acumulación de los procesos.
Entonces, ahí es donde podemos ver esas circunstancias particulares sobre este tema, ¿verdad? Pero, en resumen, pues es eso. Todo el que tenga titularidad de derecho, todo el que pueda, el que deba reclamar un derecho, tiene la legitimación. Está legitimado para comparecer en un juicio. Puede haber dentro del proceso, pues eso, como usted como abogado de la parte demandada, es una de las observaciones que tiene que hacer, ¿verdad? O una de las investigaciones e indagar. Cuando usted va a defender a una persona, hay que ver si el que está demandando a su representado tiene la legitimación procesal, ¿verdad? ¿Qué tal si no la tiene? ¿Qué tal si un tercero que está queriendo hacer un reclamo ilegítimo, ¿verdad? ¿Qué tal si su demandado no contrató directamente con él, sino que contrató con otra persona? Entonces, no tiene legitimación y esa puede ser una causal para que usted, pues, obtenga un resultado favorable para su representado que es demandado en este caso. ¿Ah? Entonces, es por eso la importancia de la apreciación de este punto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con la legitimación? Ninguna. ¿Estamos claros? Bueno, pasamos. Abogado, Dígame. Sí, sí. entonces la legitimación se da en todas las personas o solo a la hora de, digamos, de algún proceso o algo así. A ver, si usted tiene que reclamar un derecho, tiene legitimación, ¿verdad? Ordinaria, si usted es el demandante. Por ejemplo, a usted le deben dinero, usted tiene la legitimación ordinaria para reclamar el pago de ese dinero. Y si usted es el demandado, pues tiene la legitimación ordinaria para contestar esa demanda. Porque si usted es el demandado, por ejemplo, el que debe, y ya pagó una parte, pero el acreedor le está pidiendo el pago total de la deuda, entonces usted obviamente va a comparecer al juicio oponiéndose a eso, pues, a lo que le están pidiendo. Y va a decir, no, yo no le debo eso, yo solo le debo este remanente. Entonces, sí, todos los que tengan interés, ¿verdad? Directo en el proceso son los que van a estar legitimados para comparecer. Incluso les ponía el ejemplo del demandado, ¿no? Si usted es el abogado del demandado, puede ser que usted como abogado del demandante también se equivoque a la hora de saber a quién está demandando. Y usted interponga una demanda en contra de una persona que no era la legítima procesal, ¿verdad? Sino que, vaya, interpone, por ejemplo, una demanda contra una empresa a la que usted contrató y usted se pone y demanda al administrador, ¿verdad? De la empresa, cuando a quien tenía que demandar era el gerente general. Entonces, la persona que tiene la legitimación procesal ordinaria es el gerente, no el administrador. Entonces, tenemos que tener cuidado también con eso. ¿A quién vamos a demandar si tiene la legitimación procesal adecuada? Que sea la persona titular, como decimos, y como dice el artículo, ¿no? El titular de la relación jurídica o del litigio. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. ¿Verdad? Lo que usted me dice, todos tenemos legitimación, todos vamos a tener legitimación si somos los titulares de la relación jurídica o somos los titulares del conflicto, ¿verdad? Eso sí. Y esa sería ordinaria o extraordinaria si es que vamos a representar a alguien o se nos va a sustituir, ¿no? Esa legitimación procesal, como en el caso, por ejemplo, de los padres que representan a los hijos o del Ministerio Público que representa pues a la sociedad en general, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está un poquito más claro? Sí, abogado, muchas gracias. Bueno, así esperamos. Bueno, si no hay más dudas con la legitimación, paso a lo siguiente, que es la pluralidad de los litigantes. En los procesos nosotros vamos a encontrar que a veces no solo es uno el demandado o no son uno los demandantes, sino que son varios, ¿verdad? Como aquello de las masas patrimoniales que me preguntaba, no sé si fue Alexis o a quién. Pero vamos a encontrar situaciones que sean varias personas, ¿no? Que estén involucradas en el proceso.
Y a esto se le llama litisconsorcio o pluralidad de litigantes. Lo encontramos del artículo 68, 69 y 70. Y estas son las tres modalidades que vemos en pantalla, ¿verdad? El litisconsorcio activo y pasivo, que es pues cuando hay dos o más personas, ¿verdad?, que litigan en forma conjunta, como demandantes o como demandados. ¿Cuándo es activo? ¿Cuándo el litisconsorcio es activo? Cuando son dos o más demandantes. ¿Sí? Dos o más demandantes van a ser litisconsorcio activo y un demandado, ¿verdad? Pero si son varios los demandados, entonces es pasivo. El activo, recordemos, viene de la palabra de actor, ¿verdad? Que el demandante, el ejecutante, el acreedor, va a ser el actor del proceso, porque es el que ejerce la acción, ¿verdad? El derecho de acción, el reclamo. Entonces, por eso se le llama activo. Entonces, cuando el demandante son dos o más, es litisconsorcio activo. Cuando el demandado son dos o más, el litisconsorcio es pasivo. ¿Cuándo el litisconsorcio es necesario? Bueno, cuando la decisión de fondo, cuando la sentencia, pues, cuando la decisión de fondo a recaer en el proceso afecte de manera uniforme a varias personas, ¿verdad?, consideradas en su conjunto. Como el caso que les exponía anteriormente del reclamo, ¿no?, de acreedores de una deuda y de trabajadores. Entonces, los trabajadores necesariamente van a tener que incorporarse al reclamo del pago, ¿no? Porque la sentencia de fondo, la resolución de fondo o la decisión que se vaya a determinar al final va a tener, ¿verdad?, afectaciones para los trabajadores. Porque ya les decía, si el trabajador no interviene y el acreedor se lleva todo, ¿verdad?, todo lo que tenía, pues el deudor se va a quedar sin nada, el trabajador. Entonces es necesario que se incorpore al proceso, es necesario que entre en ese litisconsorcio. Por eso la palabra litis viene de pleito y consorcio, ¿no?, que son consortes, o sea, van en conjunto. Entonces es un pleito en conjunto. De ahí esa palabra de litisconsorcio. Entonces va a ser necesaria la incorporación de otro, ¿no? De ahí eso de la que antes se conocía como demanda de terceros, etcétera, ¿no? Y por último tenemos lo que se llama litisconsorcio voluntario, que es cuando la decisión de fondo, la sentencia, ha de recaer en el proceso, nazca de un mismo título o se funde en una misma causa a pedir y afecte a varias personas. En este caso podríamos decir, pues, aquellas demandas o en los casos de sucesiones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, solo un hermano, por ejemplo, son 5 hermanos, y solo 2 hermanos se están declarando herederos. Entonces, los otros 3, ¿cómo se van a quedar? Pues bueno, deben de incorporarse al proceso también para declararse herederos ellos. Y en ese sentido sería un litisconsorcio voluntario, porque ellos voluntariamente se van a incorporar al proceso, ya que en la resolución, en la sentencia de fondo, va a nacer de un mismo título, como dice, o de un mismo derecho, que es toda la herencia que deja el causante o la causante, ¿verdad? Entonces, es una incorporación voluntaria la que se hace al proceso. Entonces, ahí vemos esa pluralidad de litigantes, ¿verdad?, representadas en este tipo de procesos. ¿Tenemos alguna duda con este punto de los litigantes? ¿De la pluralidad de litigantes o no? No, abogado. Abogado, con el litisconsorcio pasivo.